Entonces, lo que hemos hecho, bueno, nuestro objetivo general ha sido identificar, conocer en profundidad dimensiones, significados, relaciones y prácticas que configuran la cultura del romance, ver cómo contribuyen a formar a ese sujeto adolescente entre los procesos de socialización, pero también esos procesos de subjetivación que implican resistencia, agencia, y cómo está conectado de alguna manera a procesos de reproducción y de cambio social. Y además queríamos incidir en esos valores de igualdad, interseccionalidad y justicia social, que se nos olvida con frecuencia hablar de justicia social. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una etnografía escolar, hemos utilizado también la investigación-acción para toda la parte más cualitativa de trabajo con adolescentes y jóvenes. Vale, no te preocupes. Y hemos utilizado varias técnicas, la observación participante, la entrevista en profundidad, y ahí veis que son datos bastante altos, ¿verdad? En secundaria hemos hecho 237 entrevistas en total y un total de 151 entrevistas en FP básica y de grado medio. En el caso de la encuesta, unas poquitas más de 1000, de las cuales la gran mayoría se corresponden con secundaria. También las ratios de las clases son más altas, por eso el número es mayor. Y en total son 12 estudios de caso en toda Andalucía, uno en la Comunidad Valenciana. Queríamos haber hecho también uno en Melilla, pero la Dirección Provincial de Educación y Formación Profesional no nos lo permitió porque entendía que había un conflicto religioso y que podía ser un poco... En fin, ahí lo dejo. Bueno, yo voy a pasar muy por encima sobre la cultura del romance porque si no nos quedaremos sin tiempo, y como mis compañeras y mis compañeros de los dos proyectos van a hablar luego de cada una de las etnografías en las dos sesiones siguientes que hay, me quedaré con ganas de contároslo todo muy bien, pero bueno, os lo contaré de la mejor manera que sea posible porque, como os podéis imaginar, la cantidad de datos que hay es infinita. Entonces, sintetizar ha sido muy difícil. Partíamos, y luego lo va a contar José Luis, de un modelo previo que habíamos podido identificar en la literatura y en estudios previos, incluso en estudios propios, y a través de los datos hemos identificado estas 7 dimensiones, ¿no? Un poco poniendo en juego las lecturas previas y el conocimiento previo y lo que hemos podido trabajar en estos dos proyectos. La edad o pertenencia generacional, esto es una cuestión clave. El amor, la pareja, la sexualidad, la pornografía, el grupo de amistad y las redes sociales y otros referentes culturales. Por tanto, para ver la incidencia en términos de éxito, abandono o fracaso. Os cuento algunos resultados. Os los voy a presentar estructurando por cada una de esas 7 dimensiones constitutivas de la cultura del romance. El aspecto generacional es absolutamente fundamental, pero en realidad lo es probablemente un poquito más en la adolescencia. En este cuadro vais a tener siempre resultados sobre el proyecto con ESO, con secundaria obligatoria, y en aquel con la formación profesional, ¿vale? Y lo he recogido así para que veamos un poco comparativamente, aunque tengo que deciros que las diferencias no son especialmente significativas, salvo en algunas cosas, porque pensar que son 2 ciclos que son contiguos y que las diferencias etarias no son muy grandes, si bien es verdad que en la FP tenemos edades más avanzadas porque sabéis que muchas personas están retomando la educación, pero en el nivel de formación profesional básica o de grado medio. En cuanto al amor, en este caso hemos podido, bueno, ya sabéis, una cuestión fundamental, la dificultad para expresar los sentimientos, para hablar de ellos, para reconocerlos, comunicarlos, toda esa parte, ¿no? Que ¿por qué duele el amor?, que diría Eva y Hughes. Bueno, pues ahí aparece muy claro también. Y fijaros, una de las cosas que yo creo que podríamos destacar como principales conclusiones de este trabajo es, más allá de esos modelos de amor, el romantizado, que estaría en la base de la violencia de género, también en la base de la violencia sexual
y un modelo de amor libre, autónomo, más igualitario, más respetuoso, que lo vemos en algunas chicas y en las personas que no tienen una sexualidad heteronormativa, pero es algo muy minoritario, vamos a encontrar de manera sistemática esto que tenéis aquí: celos, control, posesión, inseguridad, que estaría también un poco motivando esos celos y ese control, en un modelo de amor romantizado que da lugar a formas de violencia sexual y de género, y especialmente preocupante, y de hecho mañana cuando venga la coordinadora del IAM nos lo comentará, porque lo hablábamos el otro día, el repunte, ¿no?, de datos sobre violencia sexual en personas muy jóvenes, que aparece muy claro aquí en la forma de una falta absoluta de consentimiento. También hemos podido registrar en los talleres que hemos hecho con adolescentes y jóvenes de los institutos, de los 12 institutos con los que hemos trabajado, y también esa falta, ¿no?, de autoestima que está ahí de fondo, sobre todo entre las chicas. Es verdad que también entre los chicos, pero sobre todo entre ellas. Bastantes datos, como podéis ver, bastante espacio en torno a la violencia sexual y de género. Incluso en algunos casos, y esto me parece especialmente preocupante, y tanto Pam como Sofía lo han comentado con respecto a sus propios países, y aquí José Luis y yo con Fran estamos trabajando también sobre movimientos antigénero y todo el discurso de la extrema derecha y cómo está calando y configurando formas de relación, de entender el amor y las relaciones, y nos aparece muy claro cuando vamos a determinados institutos, y curiosamente en uno de los de Almería lo hemos visto especialmente claro, se niega la violencia de género, se niega la propia situación en la que está viviendo una chica violencia de género. La incidencia de la violencia sexual especialmente destacada, no siempre identificada. En cuanto a las relaciones de pareja, ya os digo, como estoy intentando ser muy sintética, yo creo que podríamos destacar especialmente la presión. Es verdad que vamos viendo cómo, conforme vamos avanzando en edad, de la imagen social que se tiene, se va pasando a la propia experiencia. Hay más experiencia y, por tanto, se habla más con conocimiento de causa. Es súper frecuente en la gran mayoría de entrevistas hablar del término tóxica o toxicidad para calificar a la pareja. Lo tienen súper incorporado, es muy frecuente, y además con esa toxicidad se refieren al control, a los celos, a la falta de respeto. Estaría en la base de esa violencia sexual y de género de la que hemos hablado. Fijaros, un dato destacado aquí en una de las etnografías de Almería, donde vemos, ¿no?, que las rutinas de las chicas están especialmente vinculadas a las dinámicas de pareja, donde hay una anulación bastante considerable. En esta etnografía todas las chicas, excepto una, han repetido curso. Luego... Yeah, but I think it's really difficult to get it. Entonces, fijaros, ¿no?, que es un indicador bastante interesante de esa relación entre la cultura del romance y las trayectorias escolares. Por ejemplo, otra de las cosas que vemos con bastante frecuencia, la tenéis allí, el cuestionarse, el infravalorarse, el deterioro de la autoestima de las chicas dentro de la pareja. Y hay algo que no deja de ser paradójico, y es que por una parte hay como cierta compulsividad a tener pareja, una presión, esa deseabilidad social, pero al mismo tiempo pasa factura por estas cuestiones que estábamos comentando. Se cruza también con las redes sociales, ¿no?, con toda esa parte que tiene que ver con las redes sociales que vamos a ver, como por ejemplo el fenómeno de la ciberpareja, personas que no se han conocido, pero que mantienen una relación afectivo, bueno, igual sexual también, pero es curioso, ¿no? En el ámbito de la sexualidad, pues podemos destacar
cosas que a mí me parecen especialmente interesantes, pues por ejemplo, ahí tenéis recogido arriba esa idea de la cultura de la violación, que la vemos en algunas chicas, incluso te verbalizan el miedo que sienten a poder ser violadas, sentirse vulnerables por esa cuestión. Y luego también, por ejemplo, bueno, cosas como que desvirgar a una chica sigue siendo un trofeo, ¿no? Que parece... El otro día José Luis y yo lo pudimos constatar in situ, y Antonio. Persiste la idea de que las relaciones sexuales son solo las relaciones coitales, ¿no? Son las relaciones completas, y todas las otras formas de relación sexual no existen, no se entienden como tal. O, por ejemplo, bueno, Sofía estaba dando datos de homofobia, de transfobia, también Pam se ha referido a ello. Lo vemos en estos trabajos también. Y especialmente en el ámbito de la sexualidad, lo que podemos destacar, ya os comentaba antes que la autoestima es uno de los aspectos fundamentales, y otro de los aspectos fundamentales es la inseguridad. Y en el espacio de la sexualidad, pues una inseguridad corporal también especialmente destacada. Algunos temores que hemos podido identificar, pues como la primera relación coital, ¿no? Y aún como peso de la idea de la virginidad, el miedo a ser violadas, como os decía, o el desconocimiento sobre anticonceptivos. Bueno, sobre pornografía se está hablando mucho ahora, ¿verdad? Se ha puesto un poco en el centro del debate por el impacto que tiene sobre la forma en que se construyen las relaciones sexuales o la sexualidad, la falta de referentes alternativos. Hemos podido identificar muy claramente en ambos casos que es la principal fuente de información, no sé si de formación, pero sí de información. Se quejan de no poder buscarla en otras fuentes, en otros agentes como la familia o la propia escuela, de que cuando se da educación afectivo-sexual, Pam decía al principio, directa, explícita, ¿no? Como más concreta, más yendo a cuáles son las dudas reales, y no siempre estamos llegando a trabajar la sexualidad a ese nivel. Dudas pues como sexo oral, como cuestiones que son muy físicas, ¿no? Por supuesto, pues lo básico como utilizar un preservativo, en fin, cualquier otra cuestión. Y lo encuentran en la pornografía, y por eso es tan fácil y tan atractivo buscarlo ahí, ¿no? Sobre este tema hay un montón de cosas que decir. Por ejemplo, una de las cosas que yo destacaría es cómo el impacto, el hecho de que haya proliferado la pornografía tiene que ver con la sociedad digital, con el móvil. La forma de consumir, de relacionarse, de consumir pornografía, es a través del móvil. No es a través de un ordenador o de una tablet como lo sería para las personas adultas, sino es en ese móvil que tienen desde edades muy tempranas, y que le abre una ventana de oportunidad a todo tipo de información y de contenido. Entonces, lo que vemos es que se ha difuminado la frontera entre lo analógico y lo digital, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con el blur, el difuminar esos dos espacios que son la relación física con una persona y lo que se puede hacer o lo que se puede plantear de manera virtual, o cómo todo eso está relacionado también con el perder los límites éticos en las relaciones, que sería para mí lo más destacado, ¿no? Por ejemplo, muchas chicas, la gran mayoría, nos dice que han recibido peticiones de los chicos de imágenes de contenido sexual. No siempre entienden bien cuáles pueden ser las consecuencias o la trascendencia que puede tener. Chicos que nos cuentan que se han grabado teniendo relaciones sexuales con chicas para demostrar que las han tenido. Incluso alguna cosa curiosa, por ejemplo, en el proyecto aquel, que la gente tiene un poquito más de edad, alguna chica que nos ha dicho que se graba teniendo sexo con su pareja porque imitando el porno, porque se siente más atractiva en ese contexto. Incluso una chica que nos cuenta que ha roto la relación con su familia porque produce contenido
pornográficos y los sube a plataformas y está obteniendo beneficios a cambio. Y bueno, pues todo esto no me quedo aquí porque no tengo más tiempo para comentarlo, pero creo que son muchos elementos que nos dan que pensar en muchos sentidos, ¿vale? Yo estoy presentando datos, no interpretándolos. Bueno, y la necesidad, ¿no? La reivindicación continua, pues, de consentimiento, el cuestionamiento del machismo, de la cosificación de las mujeres, de la hipersexualización, de la presión que nos dicen las chicas para tener relaciones sexuales imitando, ¿no? Muchas veces esas imágenes que ven en el porno. En el grupo de amistad, pues como sabemos, el agente por excelencia a esta edad, es un espacio donde se construye el aprendizaje de muchas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, la sexualidad, la forma de relacionarse, es un espacio de seguridad, de apoyo emocional, pero también tiene dinámicas que pueden ser perjudiciales incluso para lo que nos mueve en este proyecto, que sería cuestiones educativas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el bullying, que mañana hay una comunicación con Guadalupe y con Emilia sobre este tema, a que a veces lleva incluso a intentos de suicidio, a planteárselo, la frustración, la pérdida de confianza, el sentido de no pertenencia al grupo y cómo eso aísla también a la hora de la relación que se establece con el sistema educativo. Y la última dimensión, que sería redes sociales y referentes culturales. Bueno, ¿qué deciros de las redes sociales? Hay cosas curiosas, por ejemplo, por daros algún dato que pueda ser un poco más original en este proyecto. Continuamente en la entrevista aparece la palabra aburrimiento, que yo lo interpreto como que no es solo un aburrimiento en un momento puntual a qué hago, sino un poco como una sensación de hastío generacional hacia una sociedad que está continuamente diciéndoles que no hay futuro. Yo honestamente creo que los medios de comunicación deberían de empezar a plantearse que no podemos seguir mandándole esos mensajes a las personas que le estamos diciendo que construyan su futuro, y más cuando se trata de la relación que establecen con el sistema educativo. Y yo creo que eso está calando. Entonces, cuando nos aburrimos, tiramos de móvil y nos pasamos horas infinitas. Si podemos trampear el tiempo dedicado en los tiempos escolares, lo trampeamos. Si las familias nos ponen muchos límites, bueno, pues eso lo respetamos, pero el resto del tiempo, el móvil, el otro día hablábamos con un grupillo de chavales y decía, preguntaba a José Luis, el móvil es como una extensión, ¿no? Como nuestra mano. No podríamos estar sin móvil. Y claro, es preocupante, por eso que os decía de cómo se difuminan las fronteras, pero también pues por ejemplo, una de las repercusiones que está teniendo es incrementar el control sobre la pareja, desde verte en línea en el WhatsApp hasta las fotos que sube a Instagram o a cualquier otra plataforma, etcétera, etcétera. La música, pues ya sabemos qué tipo de música se escucha principalmente y qué dicen las letras. Es verdad que se muestran resistentes y dicen, no, bueno, nos gusta más por el ritmo que por las letras, pero también hay mucha gente que dice, al final se termina normalizando un modelo, ¿no? Y ese modelo termina calando. Entonces, es verdad que yo igual os estoy destacando los resultados que son un poco más negativos, que tienen un mayor impacto. También, y a eso no me voy a referir porque no había tiempo, pero estamos pensando desde esa socialización, subjetivación, reproducción, cambio social, qué relación, cómo vemos en los datos todo ese proceso, porque queremos también poner el énfasis en todas aquellas personas que a lo mejor son minoritarias, pero que están desarrollando estrategias de resistencia contra estos datos que os voy destacando, ¿no? Y también pensar en términos, es verdad que la situación y lo que han pintado, ¿no? La imagen que han descrito tanto Sofía como Pam nos invita a pensar en que estemos en un momento excesivamente positivo o esperanzador, pero yo creo que sí, que en los datos también podemos rescatar indicadores, elementos que nos permitan pensar un poco en esas estrategias de resistencia. Bueno, ahí tenía también destacado personas hiperconectadas, las propias lógicas de ligar y de establecer relaciones en ese espacio virtual, el impacto que tiene sobre la inseguridad, sobre la autoestima.
y finalmente toda esa parte que hemos querido sacar especialmente, que son los celos y el control como una de las principales dinámicas que caracterizan y que definen las relaciones adolescentes, relaciones de pareja, que llegan incluso a naturalizarse, a considerarse como algo inherente a la propia relación de pareja. Son las chicas las que salen peor paradas en todos los sentidos. Esto también nos da para pensar un rato. Y en algunos casos pues vemos incluso, ¿no?, como por ejemplo lo tenía señalado allí, cómo hemos pasado de reivindicar la igualdad, la libertad, el respeto, a encontrarnos ahora volviendo, ¿no?, a esa masculinidad hegemónica, férrea, que incluso es aceptada por muchas de las chicas. Y ya os digo que muchas de ellas, estando viviendo una situación de violencia de género, no la identifican o la niegan. Bueno, yo ya he hablado un montón. Si luego me da tiempo os cuento más cosas, pero si te parece, José Luis, yo me quedo aquí y la parte de impacto con trayectorias escolares la presentas tú en los datos cuanti, porque sí que tenía, bueno, pues algunos elementos a destacar de cómo impacta todo esto en las trayectorias escolares, pero igual con los datos cuanti podemos poner la imagen con cifras. Y lo que voy a hacer mañana en la mesa a la que vienen las instituciones es contaros el último bloque, que es sobre la educación afectivo-sexual en la escuela y un poco como ese reto que tenemos, ¿no?, desde la escuela española, andaluza, porque la situación es distinta a la vuestra.